Liam miraba la pantalla de su computadora, intentando concentrarse en el proyecto que tenía que entregar al día siguiente. Las notificaciones constantes en su teléfono distraían su atención. Cuando lo tomó, vio varios mensajes de Ethan, su mejor amigo. Ethan, Liam, necesito un favor enorme. Ethan, es urgente. ¿Podemos hablar? Intrigado, Liam respondió de inmediato, y en cuestión de segundos, Ethan lo llamó. Oye, ¿todo bien? Preguntó Liam, notando un tono de urgencia en la voz de Ethan. Sí, todo está bien, pero necesito pedirte algo. Mi papá necesita un lugar donde quedarse por una noche. Están fumigando su casa, y yo estoy atrapado fuera de la ciudad por trabajo. ¿Crees que pueda quedarse contigo? Explicó Ethan rápidamente. Liam se quedó en silencio por un momento. Conocía al padre de Ethan, James, pero su relación con él había sido limitada a saludos cordiales durante visitas rápidas. Aunque la idea de tener a James en su apartamento lo ponía algo nervioso, no podía decirle que no a su mejor amigo. Claro, no hay problema. ¿A qué hora vendrá? Preguntó finalmente. Gracias, Liam. Te debo una. Llegará esta noche. Es un tipo tranquilo, no te molestará en absoluto, aseguró Ethan antes de colgar. Esa noche, mientras Liam ordenaba el apartamento apresuradamente, escuchó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con James, quien sostenía una pequeña maleta. Su presencia era imponente, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable pero una postura que denotaba seguridad. Gracias por recibirme, Liam. Sé que fue un poco de último minuto, dijo James, extendiendo su mano. No te preocupes, no es ningún problema. Pasa, respondió Liam, estrechando su mano. James entró al apartamento, observando el espacio con curiosidad. Liam lo guió hacia la sala y le ofreció algo de beber mientras se acomodaba. Durante la cena improvisada que Liam había preparado, la conversación fluyó más fácilmente de lo que esperaba. James le habló de su tiempo como bombero y cómo había decidido retirarse hace algunos años para llevar una vida más tranquila. Tu apartamento es acogedor. Me recuerda a mi primer lugar cuando era joven, comentó James, mirando a su alrededor. Liam se sintió ligeramente aliviado por la facilidad con la que James hablaba. Aunque la diferencia de edad era notable, la conversación no se sentía forzada. Es pequeño, pero suficiente para mí. Paso la mayor parte del tiempo trabajando. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. Así que no necesito mucho espacio, respondió Liam. Esa noche, después de que ambos se desearan buenas noches, Liam se recostó en su cama, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y curiosidad por la presencia de James en su hogar. Por su parte, James se acomodó en el sofá, agradecido por la hospitalidad de Liam, pero también reflexionando sobre lo sorprendentemente cómodo que se sentía en su compañía. El sol entraba tímidamente por las cortinas del apartamento cuando Liam se despertó. Al entrar en la sala, encontró a James ya despierto, con una taza de café en la mano y una expresión relajada mientras leía las noticias en su teléfono. Buenos días, dijo James al verlo entrar, levantando la taza en un gesto amistoso. Espero que no te haya despertado. Para nada. Suelo levantarme temprano de todos modos, respondió Liam mientras se dirigía a la cocina para servirse una taza de café. La tranquilidad de la mañana fue interrumpida por el sonido del teléfono de James. Contestó, y Liam no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación. Después de colgar, James dejó escapar un suspiro. Bueno, parece que voy a quedarme aquí un poco más de lo planeado. La fumigación en mi casa tardará un par de días más, dijo, con un tono casi de disculpa. No te preocupes, está bien. No tengo muchos invitados, así que siempre hay espacio, respondió Liam, intentando sonar despreocupado, aunque la idea de compartir su espacio por más tiempo lo ponía un poco nervioso. Con la nueva dinámica establecida, Liam y James comenzaron a compartir más momentos juntos. Por las mañanas, James salía a correr mientras Liam trabajaba desde casa. Al regresar, James a menudo ofrecía ayudar con pequeñas tareas domésticas, como reparar una puerta que chirriaba o ajustar un estante suelto. No tienes que hacer eso, ¿sabes? Le dijo Liam una tarde, mientras veía a James trabajar en la puerta del baño. No me gusta estar sin hacer nada. Además, me gusta arreglar cosas, es una costumbre que nunca se me quitó,
respondió James, sonriendo mientras apretaba los tornillos. Liam no pudo evitar admirar la habilidad y la calma con la que James se movía por el apartamento. Su presencia, que al principio había parecido intimidante, ahora le resultaba extrañamente reconfortante. Por las noches, después de cenar, solían sentarse en la sala a ver películas o simplemente a conversar. James hablaba de su tiempo como bombero, compartiendo historias que oscilaban entre lo heroico y lo cotidiano. Liam, por su parte, le contaba sobre sus proyectos de diseño y sus aspiraciones de expandir su carrera. Es un mundo completamente diferente al que yo conocí, pero se nota que eres bueno en lo que haces, dijo James, después de que Liam le mostrara algunos de sus trabajos. Gracias. A veces siento que no es suficiente, pero supongo que todos tenemos esos momentos, respondió Liam, apreciando la sinceridad en los elogios de James. Conforme pasaban los días, Liam comenzó a notar pequeños detalles que lo inquietaban. Miradas prolongadas, gestos que parecían más personales de lo habitual, y una cercanía física que lo hacía cuestionarse cosas que prefería ignorar. Una noche, mientras veían una película, James se inclinó ligeramente hacia él para tomar una botella de agua de la mesa. El movimiento fue casual, pero la proximidad hizo que Liam contuviera la respiración por un instante. ¿Estás bien?, preguntó James, notando el gesto. Sí, claro. Solo me distraje por la película, respondió rápidamente, sintiendo que el calor subía a sus mejillas. James no dijo nada más, pero Liam notó que lo observaba de reojo, como si también estuviera evaluando algo que no se atrevía a decir. Al final de la semana, mientras ambos cenaban juntos, James decidió abordar lo que claramente estaba en el aire. Liam, sé que no es fácil compartir tu espacio con alguien que apenas conoces, pero quiero que sepas que realmente agradezco tu hospitalidad. Me has hecho sentir más cómodo de lo que esperaba, dijo, con una sonrisa cálida. No tienes que agradecerlo, James. Ha sido diferente, pero no en un mal sentido, respondió Liam, intentando sonar neutral. Diferente puede ser bueno, agregó James, mirándolo fijamente. Liam sintió una punzada en el estómago, como si esas palabras llevaran un significado más profundo. Sin embargo, decidió no darle demasiada importancia, al menos por ahora. La rutina entre Liam y James continuaba con una fluidez que ninguno de los dos había anticipado. Cada día se sentían más cómodos en la compañía del otro, pero con esa comodidad también surgían momentos de tensión que, aunque sutiles, eran imposibles de ignorar. Liam comenzaba a darse cuenta de que la presencia de James despertaba en él emociones que prefería evitar. Una tarde, mientras Liam trabajaba en su computadora, James entró a la sala con una taza de café y se sentó en el sillón cercano. Liam intentó concentrarse, pero la presencia de James lo distraía. La manera en que sostenía la taza, la confianza en sus movimientos, incluso su risa suave mientras revisaba algo en su teléfono, lo hacían sentir nervioso. ¿Cómo va tu trabajo?, preguntó James, rompiendo el silencio. Bien, aunque a veces siento que paso más tiempo en reuniones que diseñando cosas, respondió Liam, sin levantar la vista de la pantalla. Eso suena frustrante. Pero por lo que he visto, tienes talento para lo que haces. Seguro que encuentras la manera de manejarlo, dijo James, con una sonrisa tranquilizadora. Aunque James intentaba ser amable, Liam sintió una corriente de nerviosismo al recibir un cumplido de él. Algo en su tono, en la manera en que lo miraba, hacía que se sintiera vulnerable. Un sábado por la tarde, James sugirió salir a caminar por el parque cercano. Liam aceptó, agradecido por la oportunidad de despejar su mente. Durante el paseo, la conversación giró en torno a temas casuales, el clima, la ciudad, anécdotas de sus vidas. Sin embargo, había momentos de silencio entre ellos que se sentían llenos de significado. En un punto del recorrido, se detuvieron frente a un lago pequeño. James observó el agua en calma y luego miró a Liam. A veces, extrañaba esto cuando era bombero. La tranquilidad. Siempre estaba rodeado de caos, y momentos como este eran raros, confesó James. Debe haber sido difícil desconectarse de todo eso, dijo Liam, sorprendido por la sinceridad de James. Lo era. Pero ahora, en este punto de mi vida, estoy aprendiendo a disfrutar las cosas simples. Como este paseo contigo, añadió, con una sonrisa. Liam sintió que su corazón latía más rápido. No estaba seguro de cómo interpretar esas palabras,
pero la manera en que James lo miraba lo hacía sentir expuesto. Desvió la mirada hacia el lago, intentando controlar su reacción. Esa noche, mientras cenaban juntos, la conversación derivó hacia el tema de las relaciones. Liam, incómodo con la dirección que tomaba el tema, trató de mantener las cosas superficiales. No he salido mucho últimamente. Supongo que he estado demasiado ocupado con el trabajo, dijo Liam, encogiéndose de hombros. A veces el trabajo puede ser una buena excusa para evitar otras cosas, comentó James, con un tono que parecía implicar más de lo que decía. ¿Y tú? Preguntó Liam, intentando desviar la atención. ¿No has pensado en salir con alguien desde tu divorcio? James se quedó en silencio por un momento antes de responder. He pensado en ello, pero no es tan simple. Cuando llegas a cierta edad, comienzas a ver las relaciones de manera diferente. Ya no se trata solo de encontrar a alguien, sino de encontrar a alguien que realmente te entienda. Liam no supo qué decir. Las palabras de James resonaron en él de una manera que no esperaba. Había algo en esa honestidad que lo hacía sentir conectado con él, pero también lo llenaba de incertidumbre. Más tarde, mientras ambos veían una película en la sala, Liam sintió que la atmósfera se volvía más íntima. Estaban sentados uno al lado del otro, y aunque ninguno decía nada, la cercanía física entre ellos parecía cargar el ambiente de una tensión palpable. En un momento, James se inclinó hacia adelante para alcanzar su botella de agua, y su brazo rozó ligeramente el de Liam. El contacto fue breve, pero suficiente para que Liam sintiera un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Estás bien?, preguntó James, notando cómo Liam había reaccionado. Sí, claro. Solo estoy un poco cansado, respondió rápidamente, evitando el contacto visual. James no insistió, pero Liam notó que lo miraba con una mezcla de curiosidad y algo más que no podía identificar. Esa noche, mientras ambos se preparaban para dormir, Liam no podía dejar de pensar en los pequeños momentos que habían compartido ese día. Había algo en James que lo desarmaba, algo que lo hacía cuestionar cosas sobre sí mismo que nunca antes había considerado. Por su parte, James también reflexionaba. Aunque no lo admitiría fácilmente, había algo en Liam que despertaba en él un interés inesperado. Sabía que debía mantener la distancia, pero la conexión que sentía con él era difícil de ignorar. Ambos se fueron a dormir con pensamientos confusos, sin saber que su relación estaba a punto de cambiar de manera irreversible. La rutina en el apartamento continuaba como de costumbre, pero la tensión entre Liam y James era cada vez más palpable. Aunque ambos intentaban mantener las cosas ligeras, pequeños momentos y gestos parecían estar cargados de significados no dichos. Liam, a menudo absorto en sus propios pensamientos, comenzó a sentir que la presencia de James no solo lo inquietaba, sino que también lo reconfortaba de una manera que no sabía cómo manejar. Una tarde, mientras Liam trabajaba en su computadora, James se acercó con 2 tazas de café y se sentó en el sofá frente a él. Liam levantó la vista, agradecido, y tomó una de las tazas. Durante unos momentos, ninguno dijo nada, pero el silencio no se sentía incómodo. Era como si ambos estuvieran acostumbrándose a compartir el mismo espacio, a existir juntos sin necesidad de llenar cada instante con palabras. Mientras revisaban algunos de los proyectos de Liam, James se inclinó ligeramente hacia él para observar mejor la pantalla. La cercanía hizo que Liam contuviera la respiración por un instante, intentando ignorar la sensación de calor que lo invadía. «Eres muy bueno en esto», comentó James, su tono sincero. «Realmente sabes cómo darle vida a tus ideas». «Gracias», respondió Liam, intentando sonar natural. «Es algo que me apasiona mucho». James se quedó en silencio por un momento antes de agregar, «Es agradable verte tan enfocado. Me recuerda a cómo solía sentirme cuando era bombero, como si estuviera completamente inmerso en lo que hacía». Liam sintió un destello de admiración por James. Había algo en su manera de hablar, en su capacidad para abrirse sin reservas, que hacía que Liam se sintiera más conectado con él. Sin embargo, esa conexión también lo asustaba. No estaba seguro de lo que significaba ni de cómo debía manejarlo. Esa noche, mientras cenaban juntos, Liam notó que la conversación se había vuelto más personal de lo habitual. James compartió historias sobre su divorcio y las dificultades de adaptarse a una vida más tranquila después de tantos años de acción como bombero. Liam, por su parte, habló sobre su lucha por encontrar su lugar en una industria competitiva.
Cuando terminaron de cenar, James se ofreció a lavar los platos, y Liam, inicialmente reacio, decidió acompañarlo en la cocina. Mientras trabajaban lado a lado, Liam sintió una extraña sensación de domesticidad que lo desconcertó. Era como si compartir esos pequeños momentos con James fuera lo más natural del mundo. Más tarde, mientras veían una película, James mencionó lo importante que era encontrar a alguien con quien realmente se pudiera ser uno mismo. Liam, sintiendo que esas palabras llevaban un peso especial, decidió cambiar el tema, aunque su mente seguía dándole vueltas a lo que James había dicho. Esa noche, Liam tuvo problemas para dormir. Su mente estaba llena de pensamientos sobre James y sobre cómo su presencia había comenzado a alterar la forma en que veía su vida. Sabía que estaba cruzando una línea emocional peligrosa, pero no podía evitarlo. James, por su parte, también estaba despierto, sentado en el sofá de la sala y mirando por la ventana. Había algo en Liam que lo intrigaba, algo que no podía ignorar, pero que tampoco sabía cómo abordar. Ambos estaban atrapados en un limbo emocional, conscientes de la barrera que los separaba, pero incapaces de negarse la conexión que se estaba formando entre ellos. La convivencia, que al principio parecía algo temporal, comenzaba a transformarse en algo mucho más complejo. El clima había cambiado abruptamente, con una fuerte lluvia que golpeaba las ventanas del apartamento mientras Liam intentaba concentrarse en su trabajo. James, por su parte, estaba sentado en el sofá, leyendo un libro que había encontrado en la estantería de Liam. La atmósfera dentro del apartamento era tranquila, pero había algo subyacente que ambos parecían estar evitando. Por la noche, cuando la tormenta eléctrica alcanzó su punto máximo, el apartamento quedó completamente a oscuras debido a un apagón. Liam se levantó rápidamente de su escritorio, buscando velas y linternas mientras James lo ayudaba a revisar el panel eléctrico. Bueno, parece que estaremos sin luz por un rato, dijo James, sosteniendo una linterna y mirando a Liam con una sonrisa relajada. Genial. Justo lo que necesitaba hoy, respondió Liam con sarcasmo, aunque no pudo evitar reírse un poco. Ambos improvisaron una cena sencilla a la luz de las velas. La situación, aunque inicialmente incómoda, comenzó a sentirse extrañamente íntima. Hablaron sobre temas ligeros al principio, pero a medida que avanzaba la conversación, se tornó más personal. A veces extraño los días en los que todo era más simple. Cuando no tenía que preocuparme por las expectativas o por lo que los demás esperaban de mí, confesó Liam, jugando con su tenedor. Te entiendo. Después de retirarme como bombero, tuve esa misma sensación. Me sentía perdido, como si ya no supiera quién era sin mi trabajo, respondió James, mirándolo con sinceridad. La conversación fluía con facilidad, y cada vez que sus miradas se cruzaban, parecía haber algo más en el aire. Liam sentía que cada palabra de James resonaba en él de una manera que nunca antes había experimentado. Era como si finalmente encontrara a alguien que realmente lo entendiera. Después de cenar, se sentaron en la sala con una botella de vino que Liam había guardado para ocasiones especiales. La luz de las velas iluminaba tenuemente el espacio, creando un ambiente cálido y relajado. Liam notó cómo James se acomodaba más cerca de él mientras hablaban, y aunque intentó ignorar la cercanía, no pudo evitar sentirse nervioso. Eres una persona interesante, Liam. Tienes una manera de ver el mundo que es refrescante, dijo James de repente, rompiendo el silencio. Ah, sí. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Liam, intentando mantener la conversación ligera. No sé, simplemente parece que te importa lo que haces, y eso no es algo que vea en muchas personas. Es admirable, respondió James, mirándolo fijamente. Liam sintió que su rostro se calentaba ante las palabras de James. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. No estaba acostumbrado a recibir ese tipo de elogios, especialmente de alguien como él. Por un momento, se quedaron en silencio, y Liam sintió que el ambiente entre ellos cambiaba. Había algo intenso en la forma en que James lo miraba, como si estuviera evaluando si debía dar un paso más. Deberíamos intentar dormir. Mañana será un día largo si la luz no vuelve, dijo Liam, rompiendo la tensión. James asintió, pero antes de levantarse, colocó una mano en el hombro de Liam. El gesto fue breve, pero suficiente para que Liam sintiera un escalofrío recorrer su cuerpo. Gracias por la cena. Fue un buen final para un día complicado,
dijo James antes de retirarse al sofá. Liam se quedó sentado por un momento, intentando procesar lo que acababa de suceder. Había algo en la forma en que James lo tocaba y lo miraba que lo hacía cuestionar todo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitar sentirse atraído por él. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en James. Por su parte, James también estaba despierto en el sofá, mirando el techo y reflexionando sobre lo que sentía. Ambos estaban atrapados en un torbellino de emociones que no sabían cómo manejar, conscientes de que la línea entre lo aceptable y lo prohibido se estaba desdibujando cada vez más. La tormenta había cesado al amanecer, dejando tras de sí un aire fresco y un cielo despejado. Sin embargo, dentro del apartamento, la tensión entre Liam y James era más palpable que nunca. Ambos intentaban actuar con normalidad, pero los eventos de la noche anterior habían dejado una marca en su relación. Liam preparaba café en la cocina mientras James revisaba su teléfono en la sala. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí cargado de algo no dicho. Finalmente, James rompió el hielo. Gracias por soportarme estos días. Sé que tener un huésped no estaba en tus planes, dijo James, con una sonrisa suave. No es un problema. En realidad, ha sido interesante tener compañía, respondió Liam, evitando el contacto visual mientras vertía el café en 2 tazas. Liam llevó una de las tazas a James, y al entregársela, sus manos se rozaron brevemente. Aunque el contacto fue accidental, ambos lo sintieron como algo más. James levantó la vista hacia Liam, pero este rápidamente desvió la mirada, fingiendo que no había pasado nada. El día transcurrió con relativa tranquilidad. James salió a correr por la tarde mientras Liam aprovechaba para avanzar en su trabajo. Sin embargo, cada vez que escuchaba la puerta o veía alguna de las pertenencias de James en su espacio, sentía un nudo en el estómago. Había algo en la presencia de James que lo desestabilizaba, pero también lo atraía de una manera que no podía negar. Por la noche, después de cenar, ambos se sentaron en la sala a ver una película. La elección fue ligera, una comedia que normalmente habría relajado a Liam, pero esta vez no podía concentrarse. Cada movimiento de James a su lado parecía amplificar la tensión que sentía. James, por su parte, parecía consciente de ello, pero no dijo nada. En un momento, mientras la película continuaba, James se giró ligeramente hacia Liam. «Liam, ¿estás bien?», preguntó, su tono lleno de preocupación. Liam se sobresaltó por la pregunta y, sin pensarlo demasiado, respondió, «Sí, claro». «¿Por qué?». «No lo sé. Solo pareces distraído últimamente. Si hay algo que necesites decirme, puedes hacerlo», dijo James, su mirada fija en él. Liam dudó. Había tantas cosas que quería decir, pero ninguna parecía adecuada. Finalmente, optó por una respuesta evasiva. «No, todo está bien. Supongo que solo he estado un poco cansado por el trabajo». James lo miró durante unos segundos más, como si estuviera evaluando si debía insistir, pero finalmente asintió. «Está bien. Solo quería asegurarme». La conversación terminó ahí, pero la atmósfera entre ellos seguía siendo pesada. Liam sabía que estaba evitando enfrentar lo que realmente sentía, pero no estaba seguro de cómo manejarlo. Cada día que pasaba con James en su apartamento hacía que esos sentimientos se volvieran más difíciles de ignorar. Esa noche, mientras ambos se preparaban para dormir, James se detuvo en el pasillo que conectaba la sala con la habitación de Liam. «Buenas noches, Liam. Y gracias otra vez por todo. Significa mucho para mí», dijo James, su voz suave pero cargada de sinceridad. «Buenas noches, James». «Descansa», respondió Liam, sintiendo como su corazón se aceleraba. Mientras Liam se recostaba en su cama, no podía dejar de pensar en lo que James había dicho y en cómo lo hacía sentir. Por su parte, James se acomodó en el sofá, mirando al techo y reflexionando sobre los pequeños momentos que compartían. Ambos sabían que estaban cruzando límites emocionales que los llevaban a un lugar incierto, pero ninguno estaba dispuesto a retroceder. El apartamento, que al principio parecía un refugio seguro, se había convertido en un espacio lleno de tensión, deseo y preguntas sin respuesta. Ambos sabían que algo estaba por cambiar, pero no sabían cómo ni cuándo sucedería. Los días pasaron, pero la tensión entre Liam y James no hizo más que intensificarse. La rutina que habían compartido comenzó a sentirse como un baile cuidadosamente coreografiado,
donde ambos evitaban cruzar una línea que sabían estaba ahí, pero que ninguno se atrevía a reconocer. Sin embargo, cada mirada prolongada y cada gesto compartido hacían que esa línea se volviera más borrosa. Una tarde, mientras James arreglaba una lámpara que había dejado de funcionar, Liam se encontraba trabajando en su computadora. Aunque intentaba concentrarse en su diseño, no podía evitar observar de reojo a James, quien se movía con esa confianza tranquila que siempre parecía desarmarlo. ¿Todo bien?, preguntó James de repente, sin apartar la vista de la lámpara. Sí, claro. Solo revisaba algo en mi correo, respondió Liam rápidamente, desviando la mirada de nuevo a su pantalla. James no insistió, pero una ligera sonrisa apareció en su rostro, como si supiera más de lo que decía. Esa noche, mientras cenaban juntos, la conversación tomó un giro inesperado. James, siempre directo, decidió romper el patrón de evasivas que ambos habían mantenido. Liam, quiero preguntarte algo, y me gustaría que me respondas con honestidad, dijo James, dejando su tenedor a un lado. Liam se tensó, sintiendo que su corazón se aceleraba. Claro. ¿Qué pasa? ¿Estás bien con esta situación? ¿Con qué me quede aquí más tiempo? No quiero hacerte sentir incómodo, dijo, aunque su tono sugería que había algo más detrás de sus palabras. Liam sintió que el nudo en su estómago se apretaba. Sabía que James no se refería solo a su presencia en el apartamento, sino también a la dinámica que ambos habían estado evitando discutir. No es eso. Ha sido agradable tener compañía, y tú eres fácil de llevar, dijo Liam, eligiendo cuidadosamente sus palabras. James lo miró fijamente por un momento antes de asentir. Bien. Solo quería asegurarme. La conversación terminó ahí, pero el silencio que siguió estaba cargado de algo más. Liam sintió que había dejado pasar una oportunidad para decir lo que realmente sentía, pero el miedo a las consecuencias lo detuvo. Más tarde esa noche, mientras ambos veían una película en la sala, la atmósfera se volvió más pesada. Estaban sentados más cerca de lo habitual, y aunque ninguno decía nada, la tensión entre ellos era innegable. En un momento, James se inclinó hacia adelante para alcanzar su botella de agua, y su brazo rozó el de Liam. El contacto fue breve, pero suficiente para hacer que Liam contuviera la respiración. ¿Estás seguro de que todo está bien?, preguntó James, su voz baja y seria. Liam dudó, sintiendo cómo sus pensamientos luchaban por salir a la superficie. Finalmente, se atrevió a mirarlo a los ojos. No lo sé, James. Creo que hay cosas que, no estoy seguro de cómo decir, admitió, su voz temblorosa. James se quedó en silencio por un momento antes de asentir lentamente. Entiendo. A veces, lo más difícil es ser honesto con uno mismo. Liam sintió que esas palabras lo golpeaban como un martillo. Había estado evitando enfrentarse a lo que sentía, pero sabía que no podía seguir así. Sin embargo, antes de que pudiera responder, James se levantó del sofá. Será mejor que me acueste. Buenas noches, Liam, dijo, con un tono que parecía mezcla de comprensión y contención. Liam lo observó salir de la sala, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Sabía que estaban acercándose a un punto de quiebre, pero no estaba seguro de si estaba listo para enfrentarlo. Por su parte, James se recostó en el sofá, reflexionando sobre lo cerca que habían estado de cruzar una línea que ambos sabían sería difícil de ignorar una vez que lo hicieran. Esa noche, el apartamento estaba más silencioso que de costumbre, pero el peso de lo que no se había dicho llenaba cada rincón. Ambos sabían que el momento ineludible se acercaba, y que cuando llegara, nada volvería a ser igual. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, pero algo había cambiado entre Liam y James. La tensión no era simplemente una sombra en el aire, ahora se sentía como una barrera que ambos estaban construyendo, deliberadamente o no, para evitar enfrentar lo inevitable. Liam, incapaz de olvidar la conversación de la noche anterior, intentaba mantener la distancia emocional, mientras que James parecía más introspectivo que de costumbre. Liam se sentó frente a su computadora, intentando concentrarse en su trabajo, pero su mente estaba en otro lugar. Cada vez que escuchaba los pasos de James moviéndose por el apartamento, su concentración se desvanecía. Finalmente, decidió levantarse y prepararse un café en la cocina. No se sorprendió al encontrar a James allí, apoyado contra la encimera, mirando por la ventana. Buenos días, dijo Liam, intentando sonar despreocupado.
Buenos días, respondió James, volviendo la vista hacia él con una ligera sonrisa. El silencio entre ellos era incómodo, pero ninguno sabía cómo romperlo. Finalmente, fue James quien habló. Anoche, lamento si hice que te sintieras incómodo, dijo, su tono sincero. Liam lo miró, sorprendido. No fue eso, James. Es solo que, no sé cómo manejar ciertas cosas. James asintió, como si entendiera perfectamente lo que Liam quería decir, aunque no podía estar seguro de lo que realmente pasaba por su mente. Decidió no presionarlo más y dejó el tema ahí, pero la sensación de algo no resuelto seguía presente. Esa tarde, James salió a hacer ejercicio, dejando a Liam solo en el apartamento. El tiempo a solas le dio a Liam la oportunidad de reflexionar sobre sus sentimientos. Sabía que lo que estaba experimentando con James no era algo común, y la idea de cruzar cualquier línea con el padre de su mejor amigo lo llenaba de culpa. Sin embargo, había algo en James, en su presencia y en su manera de entenderlo, que lo hacía sentir cosas que nunca antes había sentido. Cuando James regresó, ambos se cruzaron en la sala. Liam, decidido a no dejar que la incomodidad continuara, intentó iniciar una conversación más ligera. ¿Cómo estuvo tu carrera?, preguntó, esforzándose por sonar casual. Bien. Aunque creo que estoy empezando a sentir los años en mis rodillas, respondió James con una risa. Liam sonrió, aliviado por el tono relajado de la respuesta. Durante el resto de la tarde, la conversación fluyó con más facilidad, y por un momento, parecía que las cosas volvían a la normalidad. Esa noche, sin embargo, la frágil estabilidad que habían logrado se rompió. Después de la cena, mientras ambos estaban en la sala, James decidió abordar el tema que habían evitado durante tanto tiempo. Liam, hay algo que necesito decirte, comenzó, su tono serio. Liam, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido, asintió. Dime. James lo miró directamente, como si estuviera buscando las palabras correctas. No quiero que esto sea más difícil de lo que ya es, pero siento que hay algo entre nosotros que no hemos hablado. Y creo que deberíamos hacerlo. Liam sintió que su estómago se hundía. Sabía exactamente a lo que James se refería, pero no estaba seguro de cómo responder. Finalmente, tomó una respiración profunda. Tienes razón. Pero no sé qué hacer con eso. Es complicado, por muchas razones, admitió, su voz temblorosa. Lo sé. Y no estoy diciendo que tengamos que resolverlo ahora mismo, pero tampoco creo que sea justo ignorarlo, dijo James, acercándose un poco más. El silencio que siguió estaba cargado de emociones. Ambos sabían que habían llegado a un punto de no retorno, pero también sabían que cualquier decisión que tomaran cambiaría sus vidas para siempre. Tal vez necesitamos tiempo para entender esto. Para pensar en lo que significa, dijo Liam finalmente, rompiendo el silencio. James asintió, aunque parecía estar luchando con algo interno. De acuerdo. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, valoro mucho lo que hemos compartido. Esa noche, Liam se fue a dormir con una mezcla de alivio y ansiedad. Por primera vez, había reconocido lo que sentía, pero el camino por delante seguía siendo incierto. James, por su parte, se quedó despierto en la sala, mirando por la ventana y preguntándose si había hecho lo correcto al abrir esa puerta. Ambos sabían que nada volvería a ser igual, pero también sabían que, de alguna manera, habían dado el primer paso hacia algo que no podían ignorar. Los días posteriores a su conversación fueron una mezcla de incomodidad y alivio. Liam y James, ahora conscientes de los sentimientos que ambos habían admitido, intentaban navegar en esta nueva dinámica sin desmoronarse. Sin embargo, cada interacción parecía estar cargada de emociones no resueltas que los acercaban, incluso cuando intentaban mantener la distancia. Liam estaba en su escritorio, trabajando en un proyecto, cuando James entró con 2 tazas de café. Dejó una junto a Liam y se sentó en el sofá cercano, hojeando un libro que había encontrado en la estantería. El ambiente era tranquilo, pero no podía ignorar la electricidad en el aire. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó James, sin apartar la vista del libro. Bien, aunque estoy algo atrasado. Este cliente es más exigente de lo habitual, respondió Liam, tomando un sorbo de su café. ¿Quieres que te ayude con algo? No entiendo mucho de diseño, pero soy bueno siguiendo instrucciones, dijo James con una sonrisa. Liam se rió, agradeciendo el gesto. Gracias,
pero creo que puedo manejarlo. Aunque tu compañía ayuda más de lo que imaginas. James lo miró por un momento, su expresión más suave de lo habitual. Me alegra escuchar eso. Esa tarde, James decidió salir a correr, dejándole un momento a Liam para procesar lo que estaba sintiendo. Mientras lo veía salir por la puerta, Liam se dio cuenta de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. La presencia de James en su vida había pasado de ser una incomodidad a algo que anhelaba, aunque aún no estaba seguro de cómo manejarlo. Cuando James regresó, ambos compartieron una cena sencilla en la mesa de la cocina. La conversación fue ligera, pero cada palabra parecía cargada de un significado más profundo. Liam se dio cuenta de que, aunque intentaran evitarlo, la conexión entre ellos se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Esa noche, mientras veían una película, James se inclinó ligeramente hacia Liam para tomar su botella de agua de la mesa. Sus brazos se rozaron, y Liam sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. James notó su reacción, pero no dijo nada, aunque su mirada parecía buscar una respuesta. James, ¿puedo preguntarte algo? Dijo Liam de repente, rompiendo el silencio. Claro, lo que quieras, respondió James, dejando la botella a un lado. ¿Has pensado en lo que hablamos el otro día? Sobre lo que está pasando entre nosotros, preguntó Liam, su voz temblorosa. James asintió lentamente. Sí, lo he pensado. Y sé que no es sencillo, pero también creo que no podemos ignorarlo. Liam sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que James tenía razón, pero la idea de enfrentar lo que sentía lo llenaba de miedo. No sé qué hacer con esto, James. Nunca había estado en una situación como esta, admitió, bajando la mirada. James se acercó un poco más, su voz más suave. Yo tampoco, Liam. Pero lo que sí sé es que no quiero que esto termine mal. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Ambos se quedaron en sus lugares, sin saber qué decir, pero conscientes de que estaban cruzando una barrera que no tenía vuelta atrás. Cuando llegó la hora de dormir, James se levantó del sofá y miró a Liam. Buenas noches, Liam. Descansa bien, dijo, con una calidez que Liam no podía ignorar. Buenas noches, James, respondió, observándolo salir de la sala. Esa noche, Liam apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos y emociones que lo mantenían despierto. Sabía que estaba caminando hacia algo incierto, pero también sabía que no podía retroceder. Por su parte, James permanecía despierto en el sofá, mirando al techo y preguntándose si estaba tomando el camino correcto. Ambos sabían que lo que compartían era diferente, pero también sabían que no podían dejarlo pasar. La convivencia entre Liam y James se había convertido en un juego de miradas, gestos y silencios cargados de emociones. Aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían que estaban acercándose a un punto crítico. Cada día que pasaban juntos hacía que las líneas entre lo permitido y lo prohibido se desdibujaran aún más. Era una tarde tranquila cuando Liam decidió salir de su zona de confort y hablar con Eason, su mejor amigo. No mencionó directamente lo que sentía por James, pero buscó consejos sobre cómo manejar situaciones complicadas con alguien importante. Eason, sin saber lo que realmente ocurría, le recomendó ser honesto consigo mismo y con la otra persona. Liam regresó al apartamento con esas palabras resonando en su mente. Sabía que necesitaba enfrentar lo que sentía por James, pero el miedo a las consecuencias seguía siendo un obstáculo enorme. Mientras tanto, James, ajeno a la conversación de Liam con Eason, notaba que algo había cambiado en él. Esa noche, mientras cenaban, Liam decidió romper el hielo. La conversación comenzó como cualquier otra, pero poco a poco se fue volviendo más seria. James, he estado pensando en lo que hemos hablado últimamente, sobre lo que está pasando entre nosotros, dijo Liam, bajando la mirada a su plato. James lo observó con calma, esperando que continuara. No sé cómo manejarlo, pero tampoco quiero seguir fingiendo que no está ahí. Lo siento, sé que esto es complicado, pero necesitaba decirlo, añadió, su voz temblorosa. James dejó su tenedor en la mesa y se inclinó ligeramente hacia Liam. Liam, agradezco que lo digas. Sé que no es fácil para ti, y créeme, tampoco lo es para mí. Pero quiero que sepas que esto no tiene que resolverse de inmediato. Lo importante es que somos honestos el uno con el otro, dijo James, su tono cálido pero firme.
El silencio que siguió fue intenso, pero no incómodo. Por primera vez en días, Liam sintió que podía respirar. Había algo liberador en admitir sus sentimientos, aunque todavía no supiera qué hacer con ellos. Después de la cena, decidieron ver una película juntos, como habían hecho muchas noches antes. Pero esta vez, la cercanía entre ellos era diferente. Cada movimiento, cada gesto, parecía tener un peso emocional mayor. En un momento, James colocó su mano en el respaldo del sofá, apenas rozando el hombro de Liam. El gesto fue sutil, pero Liam lo notó, y en lugar de apartarse, se quedó quieto. Cuando la película terminó, James miró a Liam, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre ellos parecía estar lleno de posibilidades. Gracias por hablar conmigo, Liam. Sé que no es fácil, pero estoy aquí para lo que necesites, dijo James antes de levantarse. Liam asintió, sintiendo una calidez en su pecho que no había sentido antes. Gracias, James. Yo también estoy aquí para ti. Esa noche, mientras ambos intentaban dormir, sabían que algo había cambiado entre ellos. La barrera que los separaba parecía más frágil que nunca, y aunque aún quedaban dudas y miedos, ambos sabían que estaban más cerca de enfrentar lo que sentían. Lo que no sabían era que los días siguientes traerían decisiones que definirían el rumbo de su relación. Los días que siguieron a la conversación entre Liam y James estuvieron marcados por un cambio evidente. Aunque aún no habían definido exactamente qué significaba lo que sentían, ambos se permitieron ser más abiertos, dejando que la conexión entre ellos creciera de manera natural. La tensión seguía ahí, pero ahora parecía una invitación a explorar lo que compartían en lugar de algo que debían evitar. Una tarde, mientras Liam trabajaba en un proyecto particularmente complejo, James entró en la sala con 2 tazas de té. Sin decir una palabra, colocó una de las tazas junto a Liam y se sentó en el sofá cercano, observándolo trabajar. Liam, aunque agradecido por el gesto, no pudo evitar sentirse consciente de la mirada de James sobre él. ¿Todo bien?, preguntó Liam, girándose ligeramente hacia James. Sí, solo me sorprende lo concentrado que puedes estar. Es como si todo lo demás desapareciera cuando trabajas, respondió James con una leve sonrisa. Liam rió suavemente. Supongo que es una forma de escapar de todo lo demás. ¿De todo lo demás, incluyendo a mí?, preguntó James, su tono bromista pero con un subtexto que Liam no pudo ignorar. No, tú no, respondió Liam sin pensarlo, para luego darse cuenta de lo directo que había sido. James sostuvo su mirada por un momento, pero no dijo nada más. El ambiente entre ellos, aunque cargado de significado, no se sentía incómodo. Había una sensación de entendimiento tácito, como si ambos estuvieran esperando el momento adecuado para dar el siguiente paso. Esa noche, después de cenar, James propuso que salieran a dar un paseo por el parque cercano. Liam aceptó, agradecido por la oportunidad de despejarse. Mientras caminaban bajo las luces amarillas de los faroles, la conversación fluyó con facilidad, tocando temas desde la infancia de James hasta los sueños de Liam. En un momento, se detuvieron frente a un lago pequeño, el agua reflejando las estrellas. James se giró hacia Liam, su expresión más seria de lo habitual. Liam, sé que hemos hablado mucho últimamente sobre lo que sentimos, pero hay algo que quiero decirte. Esto, lo que compartimos, es importante para mí. No sé exactamente cómo manejarlo, pero sé que no quiero perderlo, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Liam sintió como su corazón se aceleraba. Había esperado este momento, pero escucharlo de James lo hacía más real. Yo tampoco quiero perder esto, James. Sé que es complicado, pero estoy dispuesto a descubrirlo contigo, respondió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y alivio. James asintió, acercándose un poco más. Eso es suficiente para mí. Ambos se quedaron en silencio, observando el lago por unos minutos más antes de regresar al apartamento. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, la sensación de proximidad era innegable. Aunque aún no habían cruzado la barrera física, la conexión emocional entre ellos había alcanzado un punto de no retorno. Mientras Liam apagaba las luces de su habitación, no podía evitar sonreír. Sabía que lo que estaba comenzando con James era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, pero también sabía que valía la pena enfrentarse a cualquier desafío que viniera con ello. James, recostado en el sofá, compartía ese pensamiento, sintiendo una mezcla de esperanza y determinación.
Ambos sabían que estaban en el camino hacia algo nuevo, algo que estaba más cerca de convertirse en realidad. El día amaneció con un aire diferente en el apartamento. Tanto Liam como James podían sentirlo, aunque ninguno lo mencionó. Había algo inevitable en el ambiente, como si los días y semanas de convivencia y tensión hubieran estado conduciendo a este momento. Liam intentó enfocarse en su trabajo, mientras James preparaba el desayuno, pero la energía en el aire hacía que incluso las tareas más simples se sintieran cargadas de significado. Mientras desayunaban, James rompió el silencio. Anoche, en el parque. Me alegra que hayamos hablado, pero siento que aún queda mucho por decir, dijo, mirando a Liam directamente. Liam, aunque nervioso, asintió. Sí, tienes razón. Pero creo que algunas cosas son más fáciles de mostrar que de explicar. James levantó una ceja, intrigado por la respuesta de Liam, pero decidió no presionarlo. Ambos terminaron su desayuno en silencio, pero las palabras de Liam quedaron flotando en el aire. Esa tarde, James salió a correr, dejando a Liam solo en el apartamento. Durante esas horas, Liam reflexionó sobre lo que quería y sobre lo que significaba aceptar lo que sentía por James. Sabía que esto no era convencional, que podría complicar muchas cosas, especialmente su amistad con Ethan, pero también sabía que lo que sentía era real. Cuando James regresó, ambos se cruzaron en la sala. James, aún respirando con fuerza por el ejercicio, le lanzó una mirada a Liam que pareció atravesarlo. Liam, sintiendo el peso de esa mirada, decidió que ya no podía seguir evitando lo que estaba sucediendo entre ellos. James, ¿podemos hablar?, dijo Liam, su voz firme aunque su corazón latía con fuerza. Claro, dime, respondió James, dejando su botella de agua en la mesa y sentándose en el sofá. Liam se sentó a su lado, sintiendo la cercanía de James como un fuego que lo consumía lentamente. Tomó una respiración profunda antes de hablar. Sé que hemos estado dando vueltas a esto durante semanas, pero no quiero seguir evitando lo que siento. Lo que hay entre nosotros es complicado, sí, pero también es importante para mí. No quiero seguir fingiendo que no está ahí, dijo, sus palabras saliendo más rápido de lo que había planeado. James lo miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra. Luego, se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en sus rodillas. Liam, yo siento lo mismo. No esperaba que esto sucediera, pero tampoco puedo ignorarlo. Lo que tenemos aquí es real, y aunque sé que no será fácil, creo que vale la pena intentarlo, dijo James, su voz firme pero cargada de emoción. El silencio que siguió fue breve, pero estaba lleno de significado. James levantó la vista hacia Liam, y en ese momento, la distancia entre ellos se redujo. Liam sintió cómo su cuerpo reaccionaba antes de que pudiera pensar, y cuando menos se dio cuenta, estaba acercándose a James. Fue James quien dio el paso final. Se inclinó hacia Liam, sus ojos fijos en los de él, y lo besó. El contacto fue suave al principio, casi como una pregunta, pero pronto se volvió más intenso, más decidido. Liam respondió con la misma pasión, dejando que semanas de tensión y emociones reprimidas encontraran su salida en ese momento. Cuando se separaron, ambos estaban respirando con dificultad, pero había una claridad en sus ojos que no había estado ahí antes. Supongo que ya no hay vuelta atrás, ¿verdad?, dijo Liam con una pequeña sonrisa. No, y no creo que ninguno de los dos quiera volver, respondió James, colocando una mano en la mejilla de Liam. Esa noche, por primera vez, James no durmió en el sofá. Ambos compartieron la cama de Liam, sus cuerpos entrelazados mientras el silencio del apartamento los envolvía. Aunque sabían que el futuro traería desafíos, en ese momento solo importaba que finalmente habían cruzado la línea que los había separado durante tanto tiempo. Ambos se sentían más conectados que nunca, listos para enfrentar lo que viniera, juntos. El sol de la mañana iluminó suavemente el apartamento, marcando un nuevo comienzo para Liam y James. El silencio que antes había estado cargado de tensión ahora se sentía tranquilo y reconfortante. Ambos despertaron en la cama de Liam, todavía procesando lo que había sucedido la noche anterior. Mientras Liam abría los ojos, sintió el brazo de James descansando sobre él, una sensación extraña pero profundamente satisfactoria. Buenos días, dijo James en un tono bajo y cálido, sus ojos todavía llenos de sueño. Buenos días, respondió Liam, girándose hacia él con una pequeña sonrisa.
Ambos se quedaron en silencio por unos momentos, disfrutando de la calma antes de que las inevitables complicaciones del mundo exterior se infiltraran en su burbuja. Finalmente, Liam decidió romper el silencio. Anoche, fue diferente. Pero se sintió bien, ¿sabes? Como si todo hubiera encajado finalmente, dijo, su voz suave. James asintió, su expresión seria pero tierna. Lo fue. No voy a fingir que esto no será complicado, pero creo que vale la pena intentarlo. Liam suspiró, aliviado de escuchar esas palabras. Había temido que la intensidad del momento pudiera haberse desvanecido con el amanecer, pero la sinceridad de James lo tranquilizó. Ambos sabían que tendrían que enfrentar muchas preguntas, tanto internas como externas, pero por primera vez en semanas, se sentían listos para hacerlo juntos. Durante el desayuno, la conversación se centró en lo práctico. Ambos sabían que Ethan, el mejor amigo de Liam e hijo de James, tendría que enterarse en algún momento. La idea de contarle la verdad llenaba a Liam de ansiedad, pero James, con su calma característica, lo animó. Ethan es tu amigo y mi hijo. Puede ser un golpe al principio, pero creo que con el tiempo entenderá que esto no es algo casual, sino importante para ambos, dijo James, colocando una mano reconfortante sobre la de Liam. Liam asintió, aunque la idea seguía siendo intimidante. Sabía que Ethan tenía una relación cercana con su padre y con él, y temía que esta nueva dinámica pudiera complicar esas relaciones. Por la tarde, ambos decidieron salir juntos al parque cercano. Aunque todavía evitaban gestos demasiado obvios en público, había algo en su proximidad que reflejaba el cambio en su relación. Caminaban lado a lado, compartiendo risas y anécdotas, como si el peso que habían cargado durante semanas finalmente se hubiera aligerado. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Liam sintió una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. James, que estaba cortando verduras en la cocina, se giró hacia él con una sonrisa. Nunca pensé que terminaría aquí, en este momento, contigo. Pero ahora que estoy aquí, no cambiaría nada, dijo James, su tono sincero. Liam sonrió, sintiendo como sus palabras lo llenaban de calidez. Yo tampoco lo cambiaría. Después de la cena, se sentaron en la sala, disfrutando de una copa de vino. La conversación fluyó con facilidad, tocando temas desde los sueños de Liam de expandir su carrera hasta los recuerdos de James como bombero. Ambos compartían más de lo que habían imaginado al principio, y esa conexión solo se fortalecía con cada momento que pasaban juntos. Cuando llegó la hora de dormir, volvieron a compartir la cama de Liam, esta vez sin el nerviosismo del día anterior. Mientras se acomodaban bajo las sábanas, James colocó un brazo alrededor de Liam, quien se recostó contra su pecho. Esto es solo el comienzo, Liam. Y aunque no será fácil, estoy listo para enfrentarlo contigo, dijo James en voz baja. Yo también, James. Estoy listo, respondió Liam, cerrando los ojos con una sonrisa. Esa noche, ambos durmieron profundamente, sintiendo que habían encontrado algo único y valioso en el otro. Aunque el futuro seguía siendo incierto, la certeza de su conexión les daba la fuerza para enfrentarlo juntos.